Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en esta emisión vamos a abocarnos en Europa de nuevo, porque de nuevo está volviendo a ser noticia. ¿Qué tan importante, qué tan apremiante, qué tan profundo es el problema que está viniendo este último problema de Europa, que es en Chipre, un pequeño país? Bueno, ese es justamente el tema de nuestra entrevista de hoy. Pero antes vamos a hablar de los mercados que están o han estado, como nos va a decir Daniel Estico, reaccionando justamente a lo que está pasando en Europa. Daniel Estico, editor de economía de Infobae desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, mi querido Daniel? Todo muy bien, Alberto, buenas tardes. Sí, realmente los mercados están pendientes de qué pasa con la economía de Chipre, una economía que tiene un PBI de 25 mil millones de dólares, una deuda externa que está en el orden de los 18 mil millones de dólares, o sea, 70% del PBI, y un déficit fiscal del 6% del PBI aproximadamente. Los mercados están preocupados porque justamente ayer había trascendido la idea de un impuesto a las transacciones financieras muy fuerte del 6% a los pequeños inversores y del 9% a los mayores ahorristas. Hoy la noticia fue que el Parlamento de Chipre rebotó totalmente, rechazó la medida y entonces ahora el mercado quedó expectante. Eso permitió que el Dow Jones terminara la jornada con levemente positivo, apenas 0,03% de suba, pero no fue suficiente para arrastrar al Standard Poor's y al Nasdaq, que terminaron los dos con bajas de 0,23 y 0,26% cada uno respectivamente. Las bolsas de América Latina también acusaron impacto, la bolsa de Brasil cayó 1,07%, el índice de México cayó 1,28%, la bolsa argentina cayó 0,79%, la bolsa de Lima, Perú, 1,68%, la de Colombia también cayó 1,34%. Eso fue la excepción, fue el mercado de Chile con una suba de 0,61 y el mercado venezolano con una leve suba de 0,23%. El oro terminó positivo como clásico refugio de valor, aumentó 0,44% a 1.611,60 la onza Troy, mientras que el petróleo bajó 1,58% a 92,16 el barril. Bueno, listo, muy completo el reporte como siempre, mi querido Daniel Estico, editor de economía de Infobae desde Buenos Aires. Te agradezco mucho. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a hablar de Chipre y bueno, no hay necesidad de hacer demasiada introducción al tema, vamos directamente con el invitado, Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del Instituto de Empresa de Madrid, doctor en economía y bueno, amigo de esta emisión que ya lo hemos visto varias veces. Juan Carlos, ¿cómo estás? Saludos. Hola, Hola, Juan Carlos. buenas. No ¿Qué te escucho. tal? Sí. Perfecto. Juan Carlos, Chipre es la tercera economía más pequeña de la Unión Europea, menos de 1 millón de habitantes, no alcanza siquiera el tamaño de una ciudad mediana de Europa. Yo creo que la primera pregunta es ¿por qué es importante? Bueno, evidentemente parece que estamos teniendo problemas técnicos con... Juan Carlos, ¿nos escuchas? Sí, sí, perfectamente, Al. Ah, perfecto. Te decía, yo estaba estableciendo el hecho de que Chipre es una economía sumamente diminuta, marginal, menos de 1 millón de Ujú. habitantes, no alcanza ni siquiera el tamaño de una ciudad mediana y te preguntaba por qué es importante. Bueno, no es importante por el tamaño, es importante por digamos, por el ejemplo que puede dar. Y el ejemplo es no tanto Chipre, sino el tipo de rescate financiero que se ha propuesto para su sistema bancario. La Unión Europea, o perdón, el Eurogrupo, la zona euro, los ministros de Finanzas propusieron la semana pasada, el viernes por la noche, en la cumbre que hicieron, pues que Chipre pagara parte del rescate que necesita su sistema bancario. Ese rescate pues está en torno a los 17, 18 mil millones de euros y bueno, no se les ocurre otra cosa que ellos solamente iban a poner entre el fondo y la Unión Europea o, vamos, o la Comisión Europea solo tenían pensado poner 10.000 millones y el resto lo tendría que poner Chipre, 5.800 millones de euros. Pero el problema no es ese, el problema es que se decidió que ese dinero, esos 5.800 millones, salieran del sistema de los depósitos que tienen los chipriotas en los bancos. O los chipriotas son los chipriotas, residentes son los residentes en los bancos chipriotas. Y eso
es lo que ha provocado la alarma. Es al final pues entrar en un territorio desconocido, en algo que se había dicho que nunca se iba a hacer, que era tocar los depósitos. Los depósitos en la Unión Europea, los depósitos bancarios estaban asegurados hasta los 100.000 euros y, por tanto, bueno, pues ahora lo que se ha dicho es que los depósitos de menos de 100.000 euros van a ser gravados con un impuesto especial y aquellos de más de 100.000 euros también en una cuantía superior. Ese es el problema. Se ha cruzado una línea que se dijo que nunca se iba a cruzar y que siembra el miedo en el resto de economías de la zona euro, sobre todo las economías periféricas o del sur de Europa. A ver, tú lo has dicho, no solamente, o sea, no solamente se dijo que nunca se iba a hacer lo que se hizo, que nunca se iba a cruzar esa línea, sino que encima Chipre es el cuarto país que la Unión Europea o que el Eurogrupo rescata, después de Irlanda, Portugal y España, pero Y Chipre Grecia, es el... Grecia. Es Perdóname. el quinto. Y Grecia también es el quinto. Tienes toda la razón del mundo, absolutamente. Pero es la primera vez que el Eurogrupo pide este requisito o cruza esta línea o hace esta medida. Y la pregunta es, ¿de dónde viene? Porque aparentemente, vaya, a todas luces suena como un error. ¿De dónde viene? ¿De dónde salió? Bueno, al final todo el mundo se está echando la culpa. Todo apunta que la inspiración de esto es Alemania, pero Alemania ha dicho que no, que fue el propio gobierno chipriota. El gobierno chipriota acusa a Alemania y al Fondo Monetario y a la Comisión Europea de haber sido los instigadores. Ellos dicen que solamente le exigieron que tendría que pagar parte del rescate y que bueno, que ellos decidieran de dónde lo sacaban, ¿no? Es cierto que ante el revuelo anoche el Eurogrupo sacó un comunicado. El Eurogrupo es la reunión de los ministros de Finanzas o de Economía de la zona euro y anoche pues se reunieron, tuvieron una conversación telefónica y sacaron un comunicado en el que decían bueno, pues que el gravar los depósitos de menos de 100.000 euros lo consideraban que no era lo adecuado, que estos depósitos son absolutamente seguros y que el gobierno chipriota aún así debería buscar esos 5.800 millones. Hoy el gobierno chipriota lo que ha anunciado es una, digamos, franquicia hasta los 20.000 euros. No se pagaría nada, pero sí de los 20.000 a los 100.000 y, por supuesto, mucho más por encima de los 100.000. Con lo cual, de alguna manera ya es difícil saber y entender quién está auspiciando esta medida. El Parlamento chipriota esta tarde ha dicho que no ha aprobado el acuerdo, ni el partido que sustenta el gobierno, al que pertenece el gobierno, ha votado a favor, con lo cual yo creo que estábamos ante una especie de escenificación de algo y ahora iniciaremos supongo que se iniciará una nueva ronda de consultas en Chipre para ver cómo se consiguen esos 5.800 millones. Ahora, pero Juan Carlos, a ver, tú dime, porque acá, del otro lado del océano, acá desde América, uno pensaría que las autoridades de la Unión Europea están perdiendo la perspectiva, porque después de tanto tiempo que lleva la Unión Europea al borde de la crisis, uno esperaría que fueran mucho más sensibles, mucho más sensibilizados de la situación, y sobre todo con un país como Chipre, que es el más fácil de rescatar de todos precisamente por su tamaño. ¿Cómo pudieron caer en este error tan tremendo? Es difícil de saber, creo que deberían ser ellos los que contestaran. ¿Qué podemos intuir? Pues que a Chipre se le tenía ganas, y si no a Chipre, sí a su sistema financiero. Chipre ha sido recurrentemente acusado de incumplir todas las normas comunitarias sobre todo blanqueo de capitales. Y bueno, se considera que Chipre pues es un sitio, un lugar, un medio paraíso fiscal donde sobre todo muchas fortunas de dudosa procedencia pues están blanqueando su dinero, ¿no? Es un sistema financiero además que ha crecido de forma brutal en estos últimos años, superando varias veces el tamaño de la economía chipriota, que es una de las economías, como decías tú muy bien, de las más pequeñas de Europa, apenas 25.000 millones de dólares, y que realmente, bueno, pues lo que se ha querido hacer es un cierto, no sé si escarnio o se ha ido a buscar a las fuentes de ese lavado. Hay mucho depósito de no residente, básicamente de rusos, de ciudadanos de la antigua Yugoslavia, y probablemente, pues a lo mejor puede que parte de ese dinero tenga un origen dudoso, pero digamos que ha lanzado una medida pues verdaderamente incomprensible cuando lo que se había dicho es que los depósitos son intocables y que, bueno, el pasado verano el sistema financiero español ha recibido 40.000 millones de euros en un rescate financiero
y los depósitos no han estado en cuestión en ningún momento. Y no se acaba de entender por qué en el caso chipriota sí. Y además, ¿por qué van a tener que pagar justos por pecadores? Si es que hay pecadores. El caso es que pequeños ahorradores chipriotas pues van a ver cómo parte de su dinero pues se confisca o tiene que pagar un impuesto y realmente sin que ellos sepan por qué. Y sobre todo, independientemente de la justicia o injusticia que esta medida pueda tener, sienta un precedente muy, muy peligroso. Y es si qué va a pasar en otros países y esta senda se va a seguir. La Unión Europea no se ha cansado de repetir que esto es un caso único, un rescate a la medida y que cada rescate tiene sus particularidades, pero evidentemente han entrado en un territorio muy peligroso. Totalmente de acuerdo. Ahora, dime una cosa, en estos pocas horas que lleva este asunto de haberse desarrollado, escasos par de días, ¿qué puedes decirnos respecto a las señales de contagio? Yo creo que no se van a producir. Yo creo que no se van a producir porque a pesar del estupor que esta medida ha causado a la ciudadanía, yo creo que todos acabamos entendiendo que esto es un caso atípico y que por alguna razón pues se ha querido hacer ese escarnio, ese lo que sea a Chipre. Y yo creo que de alguna manera van a volver atrás. Hoy lo que se ha escenificado en el Parlamento chipriota, donde se presenta el proyecto de ley y ni el propio partido al que pertenece el gobierno lo apoya, sino que se abstiene y sus socios de gobierno votan en contra, pues yo creo que es la escenificación de que algo va a cambiar, ¿no? Y seguramente estaremos viendo cómo si no en la totalidad, si parte de ese impuesto queda abolido, ¿no? Yo no creo que vaya a haber ese efecto contagio, creo que, sobre todo porque es lo que vemos, en España esto ya se hizo, se dio el dinero y no se ha puesto ese impuesto sobre los depósitos y no creo que tampoco haya ninguna otra posibilidad que ocurra en Italia, ¿no? Por tanto, bueno, pues yo creo que la ciudadanía está perpleja, hoy las bolsas, ayer y hoy no han estado muy allá, tampoco ha sido un descalabro de las bolsas, los mercados están más o menos tranquilos. Hoy, por ejemplo, el gobierno español ha colocado deuda en el mercado a un tipo de interés menor de lo que colocó la última vez, con lo cual pues no parece haberse resentido, con lo cual, bueno, pues yo creo que estamos en un cierto ambiente a la espera de ver cómo se soluciona este embrollo, este callejón sin salida en la que se ha metido, yo creo que por un lado el Eurogrupo, la zona euro y desde luego también por otro lado el gobierno chipriota y vamos a ver cómo se sale. Pero no creo que vaya a haber daños colaterales en el resto de países, más allá de unas ligeras turbulencias en los mercados que creo que durarán unos pocos días. Claro, y ahora entonces, como estabas diciendo tú, ya la Unión Europea anoche dijo básicamente que se desistía de imponer estos impuestos a los depósitos, entonces todo pareciera indicar que ya Chipre va a recibir su rescate y va a seguir siendo como El siempre. tema es que Chipre tiene que conseguir 5.800 millones, eso se lo dejaron muy claro la semana pasada y se lo volvieron ayer a recordar. Chipre va a tener que pagar parte de ese rescate porque no se quiere, digamos, dar la impresión de que un sistema financiero que pueda haber estado teniendo cierta laxitud, pues que ahora vaya a ser rescatado absolutamente. Probablemente eso tiene parte de razón y el rescate a la Chipre y al sistema financiero es una buena noticia para la Unión Europea y para la zona euro. Quizá lo que habrá que buscar es de dónde salen esos 5.800 millones y a lo mejor tendrán que salir de otros sitios. Chipre tiene un impuesto de sociedades del 10%, es muy bajo y seguramente ese impuesto tan bajo ha permitido el impuesto que grava de sociedades, el impuesto que grava los beneficios de las empresas, es muy bajo, la media europea puede estar entre el 25 y el 30% y de alguna manera eso ha favorecido que muchas sociedades se domicilien en Chipre. Bueno, pues seguramente ahí hay un campo muy importante para subir ese impuesto. Chipre ha dicho que no lo va a subir del 10 al 12,5, pero todavía queda, yo creo que mucho margen. Seguramente sería más fácil explorar ese sistema que atacar los depósitos. Y de estos 5.000 millones que tiene que conseguir Chipre, ¿es aquí donde entra en juego Rusia? Bueno, Rusia se ve muy afectado porque gran parte hay muchos ciudadanos rusos que tienen cuentas en Chipre, hay también rusos que residen en Chipre durante todo el año o parte de él, y de alguna manera pues seguramente también hay intereses en Chipre de algunas entidades rusas, a lo mejor no tan recomendables, pero el gobierno ruso ha reaccionado porque ha visto que es una medida que de alguna manera ataca a sus ciudadanos y que seguramente el que haya esas acusaciones de que determinadas organizaciones rusas pueden estar lavando su dinero
en Chipre, pues les hace pagar a todos los ciudadanos rusos que allí tienen cuentas. Además, el gobierno chipriota pidió en el año 2010, si no recuerdo mal, un crédito a Rusia de 2.500 millones de euros, que ahora pretendía renegociar ampliando el plazo y pidiendo una rebaja de los intereses, y es algo que el gobierno ruso ahora pues ya ha deslizado que no ve con buenos ojos, sobre todo si sus ciudadanos van a tener que pagar parte de esos impuestos con los que se quiere gravar a los depósitos. La verdad es que pensábamos acá, yo pensaba y los que yo leo también pensaban que la situación en Europa estaba bastante estable y yo creo que no éramos pocos los que esperábamos ya no mayores noticias por parte de, o sobresaltos en Europa. Entonces te pregunto yo a ti, ¿qué áreas de preocupación tendrías tú, si es que las tienes, sobre la Unión Europea? ¿Por dónde podría venir el siguiente periodicazo? Pues yo creo que es difícil predecirlo. En la Unión Europea tenemos una capacidad infinita, yo creo que para complicar los problemas, ¿no? Es cierto que desde finales del año pasado, o desde mediados del año pasado, con la decisión del Banco Central Europeo de ayudar o de defender el euro, y con el inicio de los procesos de unificación bancaria y unificación fiscal, habíamos entrado en lo que parecía un mar calmado, con una tranquilidad, lejos de esas tormentas que nos azotaron hasta bien entrado el verano pasado. Pero es cierto que cuando todo parece que va a favor, los mercados estaban tranquilizando, las primas de riesgo, se habían abierto ventanas de financiación, todo estaba mucho mejor y estábamos en la senda de la consolidación fiscal, pues nos hemos encargado de liarlo. Esa capacidad infinita que tienen los políticos europeos de complicar las cosas se ha puesto una vez de manifiesto, una vez más, ¿no? Yo creo que el problema de Chipre al final lo vamos a ver como una anécdota dentro de muy poco, no creo que trascienda mucho más allá de unos días, y que, bueno, pues como en un avión a veces los aviones se mueven, hay ciertas turbulencias, vamos a estar sometidos a unas ciertas turbulencias, tampoco creo que muy importantes en los próximos días, pero sí que es verdad que esto es un camino que no está exento de dificultades. Siguiente estación de este Vía Crucis, aprovechando que nos acercamos ya a la Semana Santa, pues yo creo que va a ser la formación del gobierno en Italia. Italia tiene que formar gobierno en los próximos días y no parece que haya una facilidad para ese gobierno, ¿no? Y eso nos podría llevar a una nueva convocatoria de elecciones en Italia. Sin duda eso va a ser una gran situación que puede provocar turbulencias, creo que más grandes que las de Chipre. Y aparte de esas, que son las que tenemos en el calendario, ya digo, tenemos una capacidad infinita de liarla, con lo cual pues volverá a salir por algún sitio. Siempre parece ser que no se puede estar muy tranquilo, y cuando estamos muy tranquilos tenemos que buscar algo para dejar de estarlo, ¿no? O sea que ya no sé decir. Lo importante es que eso sí que es cierto, y en lo que atañe a España fundamentalmente, bueno, la senda de consolidación fiscal, de reducción de los desequilibrios presupuestarios sigue su curso. La economía sigue en recesión, pero es verdad que ya cada vez estamos más seguros de que hacia el verano podría haber señales en el conjunto de la Unión Europea y tal vez también en España, de un cambio ya de tendencia, de empezar a encontrar ciertos niveles pequeños, pero al fin y al cabo niveles de crecimiento. Yo creo que eso es lo más importante, pero no me cabe la menor duda que en este camino seguro que alguien, como digo yo, siempre vendrá y tratará de estropearlo. Por supuesto. Bueno, pues Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía del Instituto de Empresa desde Madrid, te agradezco muchísimo tu tiempo y tu buena disposición a charlar con nosotros. Pues ha sido un placer, Al, y a vuestra disposición cuando queráis. Gracias, seguimos en contacto como siempre. Bueno, y a ustedes los invito a que nos sigan en nuestra página de Facebook Padilla en América, donde es una manera muy directa de estar en contacto con nosotros, con sus comentarios, con sus preguntas, con sus sugerencias, y se lo agradeceríamos profundamente, y por supuesto también con sus me gustas o likes. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de Economía y Finanzas.net. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en esta emisión vamos a abocarnos en Europa de nuevo, porque de nuevo está volviendo a ser noticia. ¿Qué tan importante, qué tan apremiante, qué tan
profundo es el problema que está viniendo este último problema de Europa, que es en Chipre, un pequeño país. Bueno, ese es justamente el tema de nuestra entrevista de hoy. Pero antes vamos a hablar de los mercados que están o han estado, como nos va a decir Daniel Estico, reaccionando justamente a lo que está pasando en Europa. Daniel Estico, editor de economía de Infobae desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Apenas 0,03% de suba, pero no fue suficiente para arrastrar al Standard & Poor's y al Nasdaq, que terminaron los dos con bajas de 0,23 y 0,26% cada uno respectivamente. Las bolsas de América Latina también acusaron el impacto. La bolsa de Brasil cayó 1,07%, el índice de México cayó 1,28%, la bolsa argentina cayó 0,79%, la bolsa de Lima, Perú, 1,68%, la de Colombia también cayó 1,34%. La excepción fue el mercado de Chile con una suba de 0,61% y el mercado venezolano con una leve suba de 0,23%. El oro terminó positivo como clásico refugio de valor, aumentó 0,44% a 1.611,60 la onza Troy, mientras que el petróleo bajó 1,58% a 92,16 el barril. Bueno, listo, muy completo el reporte como siempre, mi querido Daniel Estico, editor de economía de Infobae de Buenos Aires. Te agradezco mucho. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a hablar de Chipre y bueno, no hay necesidad de hacer demasiada introducción al tema. Vamos directamente con el invitado, Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del Instituto de Empresa de Madrid, doctor en economía y bueno, amigo de esta emisión que ya lo hemos visto varias veces. Juan Carlos, ¿cómo estás? Saludos. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? Querido Daniel. Todo muy bien, Alberto, buenas tardes. Sí, realmente los mercados están pendientes de qué pasa con la economía de Chipre, una economía que tiene un PBI de 25.000 millones de dólares, una deuda externa que está en el orden de los 18.000 millones de dólares, o sea, 70% del PBI, y un déficit fiscal del 6% del PBI aproximadamente. Los mercados están preocupados porque justamente ayer había trascendido la idea de un impuesto a las transacciones financieras muy fuerte del 6% a los pequeños inversores y del 9% a los mayores ahorristas. Hoy la noticia fue que el Parlamento de Chipre rebotó totalmente, rechazó la medida y entonces ahora el mercado quedó expectante. Eso permitió que el Dow Jones terminara la jornada con levemente positiva. Sí. Perfecto. Juan Carlos, Chipre es la tercera economía más pequeña de la Unión Europea, menos de 1 millón de habitantes, no alcanza siquiera el tamaño de una ciudad mediana de Europa. Yo creo que la primera pregunta es ¿por qué es importante? Bueno, evidentemente parece que estamos teniendo problemas técnicos con... Juan Carlos, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente, Al. Perfecto. Te decía, yo estaba estableciendo el hecho de que Chipre es una economía sumamente diminuta, marginal, menos de 1 millón de habitantes, no alcanza ni siquiera el tamaño de una ciudad mediana y te preguntaba por qué es importante.